ahora, con el compañero Íñigo, un viejo amigo de muchas peleas y actividades durante tanto tiempo. Ha crecido esto, desde la última vez que yo me he sentado ha crecido. Yo quería también comenzar agradeciendo a las asistentes y a los asistentes, agradeciendo a los compañeros y compañeras del Círculo de Salamanca que nos han invitado y que han hecho que este acto fuera posible y que lo han hecho con todas esas actividades que no salen en televisión, que no se conocen mucho y que son las que son imprescindibles para que esto exista, que son pegar los carteles, que es irse a buscar celo, que es pedir una plaza, que es pelearse contra un señor que te dice que eso no se puede hacer, que es hacer un evento en Facebook, en fin, todo este tipo de cotidianidades que son las heroicidades que nos han traído hasta aquí en poco más de 3 meses y sin tener detrás ni los recursos de los bancos, ni los recursos de constructores, ni los recursos de amigos poderosos, teniendo detrás exclusivamente la ilusión de mucha gente, sus manos y sus ganas puestas a trabajar. Quería también aprovechar para agradecer, y lo estoy haciendo últimamente en los actos, para agradecer a la gente que no se desplaza. Yo paso ahora muchas horas en Madrid con mucha gente que no se puede desplazar, que no puede ir a los actos, y sé que a todos y a todas vosotras os pasará en cada uno de los círculos, con mucha gente que no puede estar yendo a los actos y que sin embargo están siendo imprescindibles para esta campaña. Son gente que no se desplaza, son gente a la que no se le ve y son en realidad la gente que ha hecho que con toda modestia pero también con la cabeza muy alta estemos donde estamos, hayamos llegado hasta aquí. Estamos haciendo algo muy bonito. Estamos haciendo una cosa muy hermosa. Estamos haciendo una cosa que está produciendo que en cada lugar, en muchos sitios muy diferentes, se repita siempre un mensaje similar. Se repita siempre el mensaje de alguna gente que dice: gracias por devolverme la ilusión, o gracias por haberme hecho que la consiga por vez primera asociada a la política. Junto con esto que estamos haciendo, ya empezamos a notar algunos síntomas de nerviosismo. El otro día el Partido Popular de Cádiz amenazaba a la gente del Círculo Podemos de Cádiz con denunciarles por haber reproducido unas palabras de la alcaldesa de Cádiz. Era el mismo día en el que el alcalde de Alcorcón, de la localidad de Madrid de Alcorcón, también del Partido Popular, insultaba a un chico con coleta y decía que estaba sembrando tensión. Decía que estaba tensionando este país. Hace falta tener poca vergüenza para ver la situación en la que está este país y estar acusando a nadie por concurrir a unas elecciones o por hablar de estar tensionando. Hace falta tener poca vergüenza, pero también hace falta tener miedo. Hace falta también ponerse nervioso. Hace falta también empezar a ver que algo se mueve bajo el país real, bajo el país oficial. Que hay alguna gente que estaba muy acostumbrada a monopolizar la palabra. Estaba muy acostumbrada a identificar la política y hasta la democracia con ellos mismos. El otro día en una discusión en televisión alguien decía que, que había que tener cuidado con las críticas a los partidos y a los políticos existentes porque nos había costado mucho la democracia y porque la democracia era una cosa muy valiosa que no podíamos criticar. Imaginaos el grado de arrogancia que hace falta para que alguien esté criticando a la casta realmente existente y uno diga: no, a la democracia no la critiques. No, perdona, si aquí nadie ha criticado a la democracia, si lo que te estamos criticando es a ti, si lo que estamos diciendo es que a vosotros, que a la casta, ya no os cree nadie, pero no os cree nadie significa que no os creen ni vuestros propios votantes, que no se ilusionan, que no defienden orgullosos en un bar o en una conversación familiar lo que están haciendo, atacan al otro. Que no les cree nadie significa también que en este país se acaba también, comienza a erosionarse el voto cínico, el voto del que, está más o menos enfadado, pero al final llega el día de las elecciones ¿y qué le vamos a hacer? Y funciona más o menos la cultura de los vasos comunicantes, y funciona más o menos que si cae uno, si baja uno, sube el otro. Y que, que si se han desgastado los de siempre y si se han desgastado ellos, probamos otra vez con ellos. Esta noche, en muchas ciudades de este país,
va a haber mucha gente que salga a pegar carteles a iniciar la campaña electoral de Podemos. A esa gente, a diferencia de lo que tienen que hacer las grandes formaciones, a esa gente no le está pagando nadie. Esa gente no tiene la menor esperanza en conseguir un cargo. Esa gente no lo está haciendo para quedar bien con nadie, ni para deberle, ni para que le deba un favor un amigo que tiene poder, un amigo que le puede colocar en un sitio, un amigo que puede enchufar a su hijo. Esa es gente que va a poner a trabajar su ilusión y sus ganas. A la misma hora, o ahora hace un rato, otros compañeros, entre ellos quien encabeza la lista para estas elecciones europeas, abrían la campaña electoral, anunciaban la campaña electoral en Berlín. Lo hacían con jóvenes exiliados de este país, con jóvenes que se han tenido que ir, con jóvenes que también representan lo mejor de este país, con jóvenes que cuando han tenido que emigrar se han llevado consigo mucha riqueza colectiva invertida en ellos, mucha riqueza de sus familias, mucha ilusión, mucho trabajo de sus padres y de sus abuelos invertido en ellos. Es decir, que cuando han sido obligados a emigrar, con ellos no solo se ha cometido una injusticia, con ellos se ha cometido también un suicidio económico. Un país que expulsa a su mejor generación es un país que se está ahorcando. Un país que invierte dinero en alguna gente, en que se forme, en que trabaje y que luego les echa para que produzcan, para que inventen, para que creen fuera, es un país que se está ahorcando. Pero además es un país en el que los de arriba, se me vuela a mí todo, además es un país en el que los de arriba han roto los compromisos, en el que los de arriba han roto el pacto. ¿Qué significa que los de arriba han roto el pacto? Que los de arriba han roto el pacto significa que el contrato por el que repartíamos papeles en esta sociedad, por el que teníamos algo que esperar, por el que asumíamos que éramos ciudadanos y que teníamos derecho a algunas cosas, es un contrato que está roto. Está roto por dos razones. Está roto en primer lugar porque hay toda una generación para la cual los derechos que están escritos en la Constitución vieja son papel mojado. El derecho al empleo, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación. Son derechos que formalmente están ahí, se supone que son los que nutren el acuerdo ciudadano, el acuerdo que nos hacía vivir en común, pero que nadie que se tenga en un poco de estima nos puede decir con la frente alta que esos derechos están vigentes. Son derechos que ya no existen para toda una generación, pero no que no existan temporalmente. Son derechos que para toda una generación ya son promesas que sabe que no van a alcanzar. Son cosas que ya son ilusorias, que no van a llegar. A la vez los de arriba han roto el pacto porque han faltado a todos los compromisos, porque han quebrado todas las confianzas. Por eso ahora tienen mucha más dificultad en ser capaces de generar consenso, en ser capaces de convencernos, porque se han saltado una y otra vez sus propias normas, el propio acuerdo que nos hacía vivir en común, que nos hacía fiarnos unos de otros. Ese acuerdo está roto, y está roto porque lo han roto desde arriba. Y que lo hayan roto desde arriba nos aboca a una situación histórica, a una situación de disyuntiva. ¿Qué situación histórica? Una situación en la que tenemos que decidir si pasamos página o pasan página ellos. Una situación en la que tenemos que decidir si rehacemos el país a la medida de nuestras necesidades o si dejamos que continúe la ofensiva del 1% que nos condena a la pobreza. Ayer, Mariano Rajoy recibía a los hombres más ricos de este país. Les recibía y no le daba vergüenza que Botín le diera las gracias. Le dijera, ni siquiera las gracias, le diera un cachete. Le dijera, bueno, lo estás haciendo bastante bien. Le tratara exactamente como se trata a un mayordomo. Le tratara exactamente como se trata a un lacayo. Le diera alguna recompensa por lo que está haciendo y le diría, bueno, está bien, sigue así. Hay que decir que esta gente a la que recibía Mariano Rajoy en la Moncloa no son gente que se han hecho ricos por inventar nada. Esta gente no se han hecho ricos por crear nada, ni se han hecho ricos por montar alguna industria que dé mucho empleo. Esta gente se han hecho ricos fundamentalmente por el único procedimiento por el que los ricos se han hecho ricos en este país desde hace décadas y desde hace siglos. Esta gente se han hecho ricos por los favores de los que mandan. Esta gente se han hecho ricos por ser hijos de golfos. Esta gente se han hecho ricos por ser nietos de golfos, por recibir favor tras favor,
porque les regalen una y otra vez lo que es de todos, porque les regalen las autopistas y luego si no les sale bien el negocio haya que rescatarles entre todos, porque les regalen la sanidad, como intentaron hacer en Madrid y gracias a la movilización de los trabajadores de sanidad pudimos conservar nuestros hospitales. Esta gente se han hecho ricos con los regalos, con el despojo. Esta gente no son ese relato que nos pretenden convencer de una suerte de emprendedores cuyo avance y cuyo progreso lleva de la mano el avance y el progreso del resto de la sociedad. Esta gente son única y exclusivamente sanguijuelas. Gente que se hace rica con los favores. Gente que se hace rica por ser amigos de lo ajeno. Gente que se hace rica por los regalos. Gente que se hace rica por parasitar lo que es de todos. Si tuvieran un mínimo de decencia, reconocerían que no están funcionando las recetas. En este país se hicieron recortes a nuestras pensiones, a nuestros derechos laborales, a la educación, a la sanidad, fundamentalmente con una promesa. Los recortes van a crear empleo. Los recortes van a hacer de este país un país más rico. Los recortes son un dolor momentáneo para que luego todos estemos mejor en el futuro. Eso es mentira. Eso es mentira y lo dicen los datos. Empobreciendo a un país no se consigue sacarle de la crisis, se consigue empobrecerle más. Asfixiando a la gente no se consigue que la gente consuma más y que por tanto haya más pequeños negocios, haya más gente que se anime a abrir un bar, a abrir una carnicería, haya más gente que pueda tirar para adelante con una cooperativa. Empobreciendo a la gente lo que se consigue es empobrecer más y hundir más. Por eso esas políticas son políticas fallidas. Pero para decir que son políticas fallidas hace falta creerles. Hace falta creer que quienes las aplicaban querían efectivamente que viviéramos mejor, querían salir de la crisis. Pues bien, eso es mentira. Estos señores, los más ricos a los que recibía el otro día Rajoy, llevan ganado un 67% más en la crisis. A esta gente la crisis les va bien. A esta gente la crisis les está resultando. A esta gente la crisis les está funcionando. Viven mucho mejor. Lo aterrador de estas políticas no es que salgan mal, es que salen bien. Es que el proyecto que hay detrás de estas políticas es un proyecto de saqueo, es un proyecto de empobrecimiento. Es el proyecto de unos sectores, de unas élites económicas que no siendo capaces de inventar nada, no siendo capaces de crear nada, la única manera que se les ocurre de aumentar su beneficio es saqueando más, es robando más. Lo peligroso de estas políticas no es que sean unas políticas fallidas, es que estas políticas funcionan. ¿Y a dónde nos llevan? Las políticas griegas, no hay que ser un gran economista para saber a dónde llevan. Las políticas griegas llevan a Grecia. Las políticas del despojo y del empobrecimiento llevan a tener un país despojado y empobrecido. Las políticas que recortan las pensiones y que empobrecen a nuestros mayores después de que se dejaran la piel trabajando, y por cierto, empobrecen también a las familias que ya viven de las pensiones y que es una parte de la pobreza que no sale en los datos y que están viviendo de las pensiones de los abuelos. Esas políticas no son políticas fallidas, esas políticas son políticas de robo, son políticas de despojo, son políticas que para ser aplicadas necesitan haber derrotado moralmente a un pueblo, necesitan contarle a la gente que no se puede hacer ninguna otra cosa. Necesitan contarle a la gente que no hay alternativa. Necesitan incluso contarnos que es culpa nuestra. Necesitan contarnos que nos lo hemos merecido. Necesitan contarnos que no podemos hacer otra cosa que resignarnos. Necesitan decirnos que lo más que podemos hacer es mirar a ver si nos salvamos y si no, mirar a ver si nos podemos ir de este país. Pero al hacer eso las élites, como decía, rompen el pacto. Y al romper el pacto, rompen las razones que teníamos para seguirles guardando la menor lealtad quien todavía se las guardara. Mirad, a mi generación se le dijo que éramos una generación que lo teníamos todo. Había una carrera de obstáculos, es verdad que cada 2 o 3 años se ponían 3 o 4 vallas más. Había una carrera de obstáculos, pero al final de esos obstáculos lo íbamos a tener absolutamente todo. En paralelo, a la generación de mis padres, a la generación de mi madre y de mi padre, se les dijo que ellos habían hecho algunas renuncias, pero que esas las íbamos a heredar, los beneficios los íbamos a heredar nosotros. Que ellos iban a dejar la piel y el sudor trabajando, pero que íbamos a ser nosotros y nosotras, sus hijos, sus nietas,
quienes heredáramos los beneficios y por tanto que merecían la pena los sacrificios. Al final del camino no es verdad, no hay ni lo uno ni lo otro. No hay ni lo uno ni lo otro. Detrás de toda la carrera de obstáculos que ha superado mi generación está el exilio en Barajas. Detrás de toda la cantidad de sacrificios de mis padres y de mis abuelos está que yo sepa ya positivamente que voy a vivir en peores condiciones de las que vivieron ellos. El pacto está roto. Los compromisos están rotos. Nos gobierna una casta a la que nadie cree. Nos gobierna una casta que si leyera los resultados del CIS y tuviera decencia, las dos cosas, se habría ido ya. Se habría ido ya. Habría dicho, miren, nosotros hemos cerrado una etapa. A nosotros ya nadie nos cree. A nosotros nadie nos quiere. Nosotros tenemos muy difícil hacer actos en las plazas porque alguien nos diría algo, porque no sabemos si alguien nos creería, si alguien nos preguntaría, pero oye, ¿y vosotros? ¿Pero cuándo vais a apretar el cinturón vosotros, además de decirnos a los demás que nos lo apretemos? ¿Pero cuándo vais a dejar de gobernar sobre cosas que no conocéis? De votar que no se pueden frenar los desahucios porque no son vuestras familias a las que están desahuciando. De votar que si se hacen más baratos los despidos van a contratar a más jóvenes. Mentira. Lo único que se va a hacer es despedir más y más barato. Lo que pasa es que no son vuestros hijos, porque a vuestros hijos los enchufáis. En un momento en el que crece, en el que se multiplica la pobreza, a la casta, que no se le ocurren demasiadas cosas, que tiene muy poca imaginación y muy pocas propuestas para ofrecer, a veces juegan con la imaginación, pero otras veces les traiciona el subconsciente. La última medida del Partido Popular, la última medida del gobierno del Partido Popular, en un país en el que aumenta la pobreza, ha sido tramitar para que sea delito el hurto en los supermercados. Eso solo lo hace un sinvergüenza. Resulta que seguramente los dueños de los supermercados han dicho que hay más gente que está robando comida, que es lo que se roba en los supermercados. Porque si uno quiere robar bien, se hace amigo del partido de gobierno y le financia las campañas electorales, le entrega sobres y luego le dan obras públicas. Resulta que los supermercados se habrán quejado de que hay más gente que se lleva comida. Un gobierno que tuviera como máxima el servicio a su gente, el servicio a su pueblo, habría dicho, bueno, hay más gente que está robando comida. Esto tal vez tenga algo que ver con que hay más gente en la pobreza, lo cual tal vez tenga algo que ver con los recortes, con destruir el mercado laboral, con venderle este país como una colonia a los bancos alemanes. A lo mejor eso ha producido más pobreza y a lo mejor eso ha hecho que más gente robe paquetes de salchichón o latas de anchoas en los supermercados. Eso haría un gobierno que quisiera servir a su gente. Un gobierno lacayo que quisiera servir a Merkel, que quisiera servir a los banqueros alemanes. Un gobierno que gobernara contra los intereses de su gente hace lo contrario. ¿Qué es lo que ha hecho este? ¿Y qué es lo que ha hecho este? No combatir a la pobreza, sino combatir a los pobres. No declararle una guerra a la pobreza, no avergonzarse de tener un país de pobres, sino avergonzarse de que los pobres cojan comida y dedicarse a lanzarles una guerra y dedicarse a intentarles meterles en prisión. Eso es lo que hace un gobierno criminal, eso es lo que hace un gobierno que desprecia a su propia gente, eso es lo que hace un gobierno que le tiene asco a la gente para la que gobierna. Ese da igual, esos son apuntes viejos. Después de estas medidas, Bruselas, cuando decimos Bruselas es un eufemismo, cuando decimos Bruselas nos referimos a toda esta gente a la que nadie hemos votado y que sin embargo decide lo que se hace en nuestro país, toda esta gente a la que los recortes no le afectan pero nos aplica recortes, toda esa gente que no necesita vivienda pública y nos dice que la vivienda pública no es necesaria, toda esa gente cuyos hijos no van a tener que emigrar porque los enchufan en buenas empresas a las que hacen favores y en las que luego les colocan cuando salen de los puestos de representación pública. Toda esta gente, que a veces agrupamos diciendo Bruselas, otras veces decimos la Troika, la minoría que nos gobierna sin presentarse a las elecciones y a la que los que votamos le han vendido demasiadas veces nuestra soberanía, han dicho que hace falta más. Han dicho que tenemos que hacer más recortes, que nos hace falta un esfuerzo más. Han dicho que no ha sido suficiente. Uno podría pensar que lo dicen porque los recortes han demostrado que vamos en la buena dirección. Porque hacer que los ricos paguen menos impuestos y quitarle más dinero a los pobres en el salario directo y en el salario indirecto, que son los derechos sociales, ha tenido un buen efecto. Porque efectivamente haciendo eso hemos conseguido remontar la situación, porque ya vamos a mejor. En realidad es todo lo contrario. Lo que están diciendo es que aprieten más,
que aprieten más el proyecto de saqueo. Y cuidado, porque este proyecto de saqueo es un proyecto que va muy rápido y por eso nosotros no tenemos todo el tiempo del mundo. Es un proyecto que va a toda velocidad. Es un proyecto que puede triunfar si transforma este país y lo convierte, como es su intención, en un país de gente con miedo. En un país de gente con miedo a que le desahucien, con miedo a que no le contraten o a que el jefe le despida, con miedo a que no le renueven la beca con la que está de becario falso en una empresa. Un país de gente con miedo a que sus hijos se tengan que ir, a que a sus mayores les retiren la pensión, a que no haya pensión de dependencia. Un país de gente con miedo al futuro. Un país de gente con miedo no es un país de ciudadanos, es un país de siervos. El proyecto de despojo y de saqueo no tiene como único fin un reparto más injusto de la riqueza, quitándole dinero a la mayoría para dárselo a unos pocos. El proyecto de saqueo tiene también como objetivo la domesticación. Tiene también como objetivo convertirnos en un país de gente con miedo. Por eso es tan importante, por eso ya es una primera victoria, cuando en esta campaña electoral, que algunos creían que ya estaba escrita, cuando en esta campaña electoral que algunos creían que se iba a dirimir entre aquellos que cuando acaban de ser presidentes del gobierno se van a gas natural y otros que cuando acaban de ser presidentes del gobierno se van a Endesa, cuando creían que la pelea iba a ser entre ellos y más ellos, entre los que tienen la corbata de un color y los que la tienen de otro, entre los que viven bien y los que viven bien, entre los que no se aprietan el cinturón y los que tampoco se lo aprietan, pero los dos nos dicen a los demás que nos lo tenemos que apretar, esta campaña electoral la hemos convertido ya en otra cosa. Y la hemos convertido en otra... Joder, el dichoso papel. La hemos convertido en otra cosa no por lo que digan las encuestas, y ahora me referiré a ello. La hemos convertido en otra cosa por la ilusión. La hemos convertido en otra cosa porque hemos comenzado ya a decir que no somos un puñado de gente con miedo. Algún puñado de gente con miedo... A un puñado de gente con miedo se le engaña fácil, se le atemoriza fácil, se le encierra en casa fácil. Y sin embargo hay ya muchos signos de que son otros quienes empiezan a estar asustados. Hay una metáfora magnífica del momento que vive el país que yo creo que se dio el 22 de marzo. El 22 de marzo, como sabéis, muchas y muchos estaríais ahí, las marchas por la dignidad confluyeron en Madrid. Confluyeron en Madrid diciendo cosas extraordinariamente de sentido común, cosas que se entienden muy fácilmente y que se han convertido hoy ya casi en cosas radicales. Cuando las cosas que todo el mundo tiene en la cabeza se han convertido en cosas radicales es que para un país ha llegado la hora de cambiar. Cuando unas marchas llegan a Madrid y llegan diciendo la deuda no se puede pagar con nuestros hospitales y con nuestras escuelas, tenemos derecho al empleo, tenemos derecho a la vivienda, cuando eso en un país se convierte en una bandera de cambio es que ha llegado la hora del cambio. Cuando decir que tenemos derecho a un empleo y que tenemos derecho a una vivienda se convierte en casi en consignas explosivas, es que ha llegado el momento de pasar página. Pues bien, cuando había cientos y cientos de miles de personas en Madrid diciendo esas cosas, la casta no tuvo nada que decir, no tenía nada de lo que hablar. ¿De qué quería hablar? Quiso hablar después de piedras y pelotas de goma, que es un lenguaje en el que se siente más cómodo, a ver si se nos olvidaba los cientos y cientos de miles de personas que habían estado en Madrid, y después nos empezó a hablar de Adolfo Suárez, que se iba a morir. Ya se ha muerto. En ese momento estaba a punto de morirse y muchos de los que le apuñalaban antes empezaron a vender por adelantado que se iba a morir. Y nos dijeron que teníamos que recuperar el espíritu de la transición, el espíritu de aquellos días, que según ellos estaría caracterizado por la concordia, por el entendimiento. Cualquiera que les hubiera escuchado y que no estuviera en las conversaciones en los bares, en el trabajo, en los institutos, en las universidades o en las plazas, creería que lo que pasa en este país es que estamos muy divididos y que tenemos que recuperar el entendimiento porque estamos muy peleados vecinos y vecinos, que estamos muy enfrentados y que lo que pasa es que este país necesita recuperar la concordia, recuperar el entendimiento. Es mentira. En este país ya hay entendimiento. En este país ya hay una mayoría social que está de acuerdo con los ejes fundamentales que podrían darle la vuelta. En este país ya hay una mayoría social que quiere que las casas sean para las familias y no para los bancos. En este país ya sabe que cuando abaratas el despido se despide. En este país ya tenemos claro que la sanidad y la educación no son un regalo de nadie. Las hemos pagado nosotros, las han pagado nuestros abuelos y nuestros padres y tenemos derecho a ellos. En este país ya hay claramente una mayoría social. No es que estemos divididos. Nuestro problema no es ese. No nos falta concordia, nos falta soberanía. Nos falta que el acuerdo entre las gentes corrientes, entre las gentes sencillas, no sea usurpado, no sea secuestrado una y otra vez por unas élites que han demostrado que solo obedecen a sus dueños, a los que les dan premios, a los que les financian las campañas electorales, a los que después le colocan en los consejos de administración de Gas Natural o de Endesa.
No es concordia lo que nos falta, lo tenemos muy claro. Lo que nos falta es soberanía. Lo que nos falta es que gobierne la gente y que se gobierne para lo que pide la gente. Lo que nos falta es poder. Lo que nos falta es recuperar la democracia que han secuestrado y que han usurpado unos pocos. Decía antes, y voy cerrando, que en este país se cierra una etapa. Que cuando a las élites nadie les cree, cuando a las élites viejas nadie les cree, y cuando decir cosas de sentido común se convierte en decir cosas de cambio, es que ha llegado el momento de cambio. Y ese es el cambio que está abarrotando muchas plazas, muchos actos, que está abarrotando los salones de actos de institutos, de colegios, de centros cívicos, y que está empezando a decir que con nosotros se han equivocado. Con nosotros se han equivocado, creían que íbamos a aguantar esta inmensa estafa, callados, tristes, resignados, encerrados en casa, creyendo que no se podía hacer nada, creyendo que era culpa nuestra, pero sabemos dos cosas. Sabemos, en primer lugar, que la sociedad ya tiene gran parte de las soluciones, pero estas se bloquean. El otro día el Sindicato de Técnicos de Hacienda decía que no había un problema de que faltaran recursos, había un problema de tener decisión para que quienes de verdad tienen los paguen. Había un problema de que quienes gobiernan están gobernando para que los que más tienen nunca paguen, para que paguemos solo las mayorías sociales. Claro que están ahí las soluciones. El problema no es que falten las soluciones, el problema es destituir a quienes las están bloqueando. Pero junto a eso sabemos una segunda cosa, que es una cosa quizá con más poder transformador todavía. Y es que somos un pueblo. No somos un conjunto de personas asustadas, no somos un conjunto de hormigas a las que puedes maltratar. A nosotros no se nos desahucia, a nosotros no se nos despide, no se nos mete el miedo en el cuerpo, no se nos multa por protestar, a nosotros no se nos miente, a nosotros no se nos roba, nuestros hospitales y nuestras escuelas no se venden. Eso se hace con siervos, pero no han topado con siervos. Nosotros somos un pueblo y a nosotros no se nos hace eso porque la soberanía es nuestra, emana de nosotros y vamos a recuperarla. Mirad, nosotros hemos llegado hasta aquí con humildad, dando pasos, atreviéndonos y haciendo posible lo que muchos expertos decían que era imposible. Cuando la iniciativa Podemos surgió, 2 semanas después, una encuesta nos otorgaba un 0,2% de intención de voto. 2 semanas después, esa intención de voto fue del 0,4%. Y 2 semanas después, del 0,8%. Un poco después fue del 1,2%, después fue del 1,3%, hace muy poco del 1,6%, y hoy el Centro de Investigaciones Sociológicas ha dado una intención estimada de voto del 1,8%, 1,9%. Todo esto sin bancos detrás, todo esto sin constructores, todo esto sin apoyo de los grandes poderes, pero atreviéndonos, y atreviéndonos también a dar la pelea en el terreno electoral, que es un terreno en el que estaban muy cómodos de que no les disputaran, sabiendo cómo son las reglas de ese terreno, y sabiendo cómo se pelea en ese terreno, y peleando en ese terreno, es como, no es que vayamos a dar una sorpresa, es que la sorpresa la estamos dando ya. Es que hay algunos que se empiezan a poner nerviosos, porque se han dado cuenta que hay ciudadanos y ciudadanas que sin pedir permiso ni sin pedir un solo préstamo han llegado hasta aquí, y el día 25 de mayo le van a decir a muchos que ellos solo eran unos testaferros, que la soberanía no es suya, que se la habíamos prestado, pero que si fallan una vez y otra vez y otra vez, a lo mejor es hora de irles mandando a casa. Ellos nos habían dicho que nos teníamos que resignar a ser una generación privada de futuro. Nosotros el 25 de mayo les vamos a decir que va siendo hora de que se enteren de que ellos ya son el pasado, de que los que nos han traído hasta aquí no nos van a sacar de esto, de que la solución a esto es la ciudadanía. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Lo estamos haciendo ya, pero lo vamos a hacer con una campaña de protagonismo popular y ciudadano. ¿Eso qué significa? Eso significa varias cosas. Significa que lo estamos haciendo ya con una lista que se parece al país de verdad. Es una lista que no está compuesta por gente cuyo mérito ha sido estar esperando en una sede o que le deba un favor un constructor. Es una lista en la que hay profesores, investigadores, desempleados, trabajadores del sector público, exiliados que se han tenido que ir. Es una lista en la que está una representación de lo mejor de nuestro país. Es una lista en la que podemos decir con todo orgullo que no se parece en nada a las listas con las que concurre la casta. Es una lista de gente con la que nosotros, y nos vamos a dar el gusto el día 25 de votarnos,
de votar a gente como nosotros, de votar al país de verdad y no de votar al país de pandereta que va siendo hora de que se vaya. Nos vamos a dar otro gustazo, y con este termino, nos vamos a dar otro gran gusto. Mirad, Podemos es un virus contagioso. Contádselo a la gente que os rodea, contádselo a la familia, a los amigos, a los compañeros de trabajo, porque vais a ver el efecto que tiene. Hemos lanzado una cosa que se llama 1×5, que era la petición a cada persona de que le contara a otras 5 que hay una iniciativa con una lista conformada por ciudadanos, por el exfiscal jefe anticorrupción, por una profesora de la escuela pública, por un investigador del CSIC, que está diciendo que claro que se puede. Y haced la prueba, contad esto porque os vais a dar cuenta que cuando se cuenta, valga la redundancia, esto emociona mucho, esto circula mucho, esto seduce mucho. Vamos a hacer una campaña en la que a lo mejor nos van a faltar algunos recursos, pero en la que nos va a sobrar ilusión popular, en la que nos está sobrando ya. Hay algunos que creían que las urnas ya estaban cerradas, que esto iba a ser un trámite más, que iban a ganar los de siempre, que iba a volver a ganar la casta, que en estas elecciones no iba a pasar nada, y resulta que se van a encontrar con las urnas llenas de gente diciendo que sí. Llenas de gente diciendo que sí, a que ha llegado el momento de pasar página e iniciar un cambio, y que ese cambio lo tenemos que protagonizar los ciudadanos de este país. Llenas de gente diciendo que sí, a que queremos un país en el que nuestros mejores jóvenes puedan regresar, y que si tiene que emigrar alguien, a lo mejor tiene que emigrar Carromero, pero desde luego no van a ser nuestros jóvenes mejor preparados. Si tiene que emigrar alguien, a lo mejor es la casta, que esa sí que no sirve para nada, pero no van a ser nuestros jóvenes, no va a ser nuestra juventud. El día 25 de mayo vamos a llenar las urnas de gente que dice que sí. Y dice que sí a abrir un nuevo proceso en este país. Dice que hemos llegado al final de una etapa y que hay que abrir una siguiente. Y que la siguiente que vamos a abrir es una etapa de un país que no deje a nadie atrás. Es una etapa de un país a la medida de nuestras necesidades. Es una etapa en la que desde luego la casta sobra y nos hacemos falta todas y todos. El 25 de mayo vamos a darnos el gustazo de decirles que sí se puede. El 25 de mayo claro que podemos. Ay, me acabo de acordar, perdón. Me han dicho que repita que mañana, porque estas actividades no cuestan muchísimo, pero algo cuestan, y para sacar financiación para los compañeros y compañeras del círculo que están organizando estas cosas, espérate que después del jaleo de todas las hojas que se me han volado, así, en el bar siglo I, en el bar siglo I, en la Gran Vía a las 9, hay una fiesta para recaudar fondos para los compañeros y compañeras del Círculo de Podemos de Salamanca y para esta campaña electoral en la que, como decíamos en la propaganda, muchos y muchas nos vamos a dar el gustazo de que va a ser la primera vez que podamos votar con ilusión. Muchas gracias y claro que se puede.